Infórmate de verdad. Pauta de análisis en la 100.5. Así es, ya son 8:31, estamos acá con Constanza Santamaría recibiendo a nuestros panelistas de miércoles, Paula Walker, periodista, consultora en comunicación estratégica, y Max Colodro, analista político, sociólogo, doctor en filosofía y académico. Muy buenos días y feliz 2024. Vamos en viernes con el viernes cerramos los saludos. Pero hasta el viernes damos abrazos de Año Nuevo. Hasta el 6 de enero, que es el Día de Reyes. ¿Cómo están? Bien. Hola, Max. Felicidades a todos. Que sea un buen 2024. Que sea. Hasta que sea. Que tú Que dices sea que lo no sea mejor bueno, que que se sea el pueda. año. Que sea buen Pero año. tan pesimista, Max. No, trato de Ahora, ser. ¿qué es un de buen inyectar año? energía. Porque con los años va cambiando la Claro, percepción sí, de lo que es un de buen lo que es año. un Un buen año es un año en que no pasen cosas malas. ¿Viste? Eso le decía yo a un amigo, me decía, me encontraba súper fome. Le dije, que ojalá se pueda todo poco. Sí, Todo tranquilo. Lo más después- planito posible, Claro. ¿eso quieren decir Y un ustedes? amigo me decía, están que aspirando a poco, fome. ¿no? Sí, Me decía, que fome, pero ¿cómo no querés que te pasen cosas? No. No, tú eres una que quiere uno que no le pasen quiere. pocas. Las No menos tanto. cosas Las menos posibles. cosas, Sí. Sí, o cosas buenas, pero en general, claro, no A son ver, tantos. tenemos varios temas. Sí, pero ¿Ya? veníamos de una Veníamos de polémica uno que queríamos. Sí, queríamos aprovechar porque además, Max, tú militaste en tu juventud en el Partido Comunista. ¿Conoces ese partido? Sí, y sigo militando en el pueblo judío. Claro. Y es del pueblo judío. Tiene esa doble militancia. como Hicimos una se dice. interesante conversación sobre la cábala, porque además Max enseña la cábala. Bueno, la disputa, primero ver al Partido Comunista dividido abiertamente, vienen divisiones un rato, pero abiertamente dividido entre dos portentos del partido, Daniel Jadwe y Carmen Kirch. No es, o sea, no son totalmente simétricos en términos de poderío. Raro, ¿no? A ver, a mí no me sorprenden para nada las declaraciones de Jadwe. A Jadwe le he escuchado muchas veces decir cosas parecidas. Me sorprenden cosas que me han estado sorprendiendo hace un buen rato ya. O sea, que frente a declaraciones de esa naturaleza, el Partido Comunista no tome una posición, por ejemplo. El Partido Comunista el día de ayer, de nuevo, frente a esta polémica entre Jadwe y la diputada Carmen Hertz, por lo que leo de las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del partido, dice: esta es una pelea que tienen que arreglar entre ellos, yo no me voy a meter. Espero que acerquen posiciones, pero el partido en esto no va a tener una opinión oficial. A mí me sorprende que frente a declaraciones de ese tenor, como las que emitió efectivamente de Daniel Jadwe en la presentación de un libro, el Partido Comunista no tenga posición oficial. Claro, pero es que puede tener posición oficial cuando tiene entre sus militantes, digamos, representantes, no voy a decir sino que de ambos lados, de ambas partes. ¿Cómo se soluciona eso? Pero, no es fácil. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que hizo Lautaro Carmona es un poco como salomónico. Sí, es salomónico, Sí. pero y yo lo entendería si es que la disputa o el desacuerdo o la controversia estuviese planteada en torno a la guerra en el Medio Oriente, en torno a la posición de Israel o de la autoridad palestina, en torno a Gaza, en torno a Hamas y al conflicto que se está desarrollando en esa zona desde hace 3 meses. Si sobre eso hubiera cursado la polémica, entiendo que es difícil, pero aquí la polémica cursó sobre otra cosa. Sobre judío. Aquí la polémica izquierda. cursó si es posible o no es posible ser judío y de izquierda. ¿Por qué, según Jadwe, no se puede? Porque, según Jadwe, el judaísmo tiene una base supremacista en la medida en que apunta o sostiene la idea de un pueblo elegido, y eso inhibe, imposibilita plantearse en términos de igualdad con el resto, y por lo tanto hay algo de nazismo, así lo dijo tal cual. Sí. Hay algo profundamente nazi en el ser judío y en el creerse y sentirse judío. Entonces, si frente a eso no hay del Partido Comunista una opinión respecto de una cuestión tan de fondo, yo iba a decir me sorprende, pero la verdad, lamentablemente, ya no me sorprende. No te sorprende. Paula Walker, ¿cómo lo ves? Porque también tenemos en Chile, lo recordaba Constanza, la comunidad palestina más grande del mundo vive acá, en Chile. Sí, ¿ya? 250.000. Fuera del mundo árabe. Es fuera del mundo Claro. árabe. fuera del Medio Y Oriente. también tenemos una comunidad judía importante, no como la que tenemos en Argentina, pero y normalmente cuando uno los ve, hacen negocios, mantienen una relación bastante... es más que cívica, te diría yo, porque Fluida, buenas relaciones. Buenas relaciones, hacen negocios, conversan.
bueno, el conflicto en Gaza hoy día está mucho más presente y probablemente eso tensiona, pero este es el primer conflicto que evidencia, salvo algunos que ha tenido el presidente Boric con la Cancillería, pero... No menor. Y no menor, pero por ese lado se han visto como los conflictos, ¿no? Sí, no, yo quiero retomar a propósito de lo que decía Max. A mí me gusta mucho que el Partido Comunista tenga en su interior lo que los seres humanos tenemos en nuestro interior, que son contradicciones, diferencias y no una sola mirada. Opiniones diversas. O sea, eso me parece importante. Y me parece importante que al rudo de Jadwe le salga alguien al camino a decirle, ¿sabe qué? Usted no puede andar por la vida diciendo lo que se le plante, ¿no? Alguien como Carmen Hertz. O sea, no solo como Carmen Hertz. Carmen lo explicita, pero hay una carta firmada por 200 personas que son las personas más judíos de conocidas. izquierda, claro. Porque también los partidos defienden principios. Y uno no puede andar por la vida ofendiendo a la gente de manera tan ruda, ¿no? Nada, a mí me parece que esta polémica, a mí me sorprende lo de Lautaro. Yo creo que él debería haber tenido una mirada mucho más tajante, porque creo que hay cosas que no se tienen que permitir nomás. Oye, hay más temas sobre la mesa, así que vamos a otros temas, como por ejemplo lo que pasó ayer en el caso Luxinger-Macay, ¿cierto? Donde se acoge, no es primera vez que la defensa de Celestino Córdoba, que es el principal condenado en este caso a 18 años, se pide un cambio en sus cautelares básicamente, y se le da, esta vez se le da por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, se le da la razón. Y esto... en un momento que es complicado, y quiero preguntarles a ustedes si es complicado esto que ocurre a nivel judicial y que además ocurre como hacia final de año, en los últimos días, con una sala de la Corte de Apelaciones que además no estaban los titulares, sino que se habría aprovechado por parte de la estrategia de la defensa de Celestino Córdoba la composición anormal, digamos, extraordinaria de esa Corte para darle el beneficio a este condenado por el caso Luxinger-Macay. ¿Esto es complicado para el gobierno, Max? Yo creo que en este caso es más complicado para la imagen de la justicia. Entre otras cosas porque, en mi opinión, el gobierno reaccionó bien. El gobierno presentó una apelación a la decisión de entregar la libertad condicional a Celestino Córdoba, y por lo tanto el gobierno se puso claramente y fijó claramente una posición. Si el gobierno está apelando es porque no está de acuerdo con la libertad condicional en este caso. Entonces creo que al gobierno en ese sentido lo complica menos, porque el gobierno, en mi opinión, marcó una pauta, marcó un punto, se puso de un determinado lado. Yo creo que los cuestionamientos hoy día van a venir más bien hacia el lado de la Administración de Justicia. No se entiende. Ahora, los que no somos abogados nos van a tener que explicar cuáles son las condiciones, cuáles son las causales que explican el por qué a una persona como Celestino Córdoba, que cometió, que está vinculado a un delito gravísimo, con resultado de muerte, se le entrega esta libertad condicional sin haber cumplido ni siquiera la mitad de la pena. Entonces, yo creo que ahí hay falta algo de entender que los que no somos especialistas en derecho, nos cuesta mucho imaginar qué puede haber sido, que no sea una mera arbitrariedad, digamos. Porque supongo que no es una mera arbitrariedad y que hay una decisión bien fundada desde el punto de vista judicial. Paula, tú conoces bien la moneda y de todos modos el gobierno hace un punto bien, o sea, yo creo que no deja de ser el punto que hizo Manuel Monsalve ayer, cuando toma distancia. Este es un gobierno que llegó, ¿no es cierto?, teniendo una relación muy cercana con el pueblo mapuche o su defensa de los derechos, cuando hace este punto de una figura tan relevante como es un machi. Ahora, yo no sé si el gobierno tiene tanta cercanía con el pueblo mapuche y si el no digo que la tenga, pero su discurso cuando llega tenía mucho que así cuando recién llega, digamos. Claro, o sea, lo que quiero decir es que ahí había un cachito de frivolidad también, ¿no? En esto de decir me voy a ir a pasear por Temucuicui, porque como nadie lo ha hecho antes, entonces nosotros a nadie se le ocurrió. Claro. Y a mí no me va a pasar nada. Y a mí no me va a pasar nada y me van a recibir porque somos la generación que, bueno, nosotros sí que todo eso. Es interesante lo que hace el gobierno porque el gobierno va a apelar, pero además porque el gobierno está demostrando hoy día que en la Araucanía ellos tienen mejores cifras desde el punto de vista del control de actos de delincuencia, de actos violentos de lo que tienen el resto del país. Entonces, esta situación les abre un pequeño forado, por lo tanto el gobierno hace muy bien en
Marcar. Enmarcar porque además el crimen del matrimonio Luxinger es brutal. Es brutal y por lo tanto la clase política frente a ese tipo de acciones violentas debiera tener una mirada como la que está teniendo hoy día el gobierno. El gobierno ha dicho que han bajado en al menos un 40% los hechos de violencia en la zona, con un estado de excepción. Como dice un amigo mío, así es bien fácil. Pero bueno, ellos están usando la Araucanía como el lugar donde están mostrando cierta eficiencia en el control de hechos violentos. Por lo tanto, esto para ellos es una oportunidad de demostrar unidad frente a la violencia, independiente de dónde venga. Y yo creo que el gobierno además lo hizo bien porque el momento es un momento muy complicado. Estamos en medio de la discusión sobre los indultos de nuevo. Sí, Estamos en medio de la discusión sobre las pensiones de gracia. Sí. Estamos en un momento en el que aparentemente este fin de semana volvió a haber un caso similar al del caso Luxinger-Macay, es decir, una pareja que muere asesinada, que muere calcinada y no se sabe si fue un incendio intencional, si no lo fue. Entonces, creo que el gobierno se logró poner en un lado que impide que todas esas cosas lo compliquen. O sea, fue una oportunidad bien aprovechada, mirándolo desde el punto de vista bien meramente leída, político. Bien leída. Sí, yo creo y que es súper importante recuerdo eso. que la propia ministra Carolina Toá, que hablando aquí en primera pauta, nos decía que en algún minuto, mira, lo que está sucediendo en la Araucanía, la verdad, donde tenemos el conflicto principal es con los presos políticos. El gobierno ha sido súper categórico en enfrentar que no son presos políticos y números importantes de protestas que están teniendo. Hay huelgas de hambre. Hay huelgas de hambre, tienen que ver con esto. Entonces, estamos hablando derechamente de que acá también hay un criterio que se pone en juego, la postura que el gobierno tiene que sostener, ¿no es cierto?, en una situación como la del Machi. Y leer adecuadamente las situaciones. O sea, como decía la Connie recién, el gobierno actuó bien porque lee bien. Y leer bien significa ser súper pragmático en los gobiernos. Y de repente leer bien significa dejar a un pedazo de los tuyos mascando chicle, o sea, choreado en un punto, ¿no? Y en eso el gobierno no se puede equivocar. El gobierno gobierna para todo el país, no para un pedacito. Y efectivamente debe haber un sector, digamos, y un sector que es el sector tal vez más duro en términos de apoyo de este gobierno, que debe quedar con algo así, mascando chicle, como dice la Paula, O sea, ¿no? anoche, por ejemplo, las páginas en Twitter de movimientos vinculados a la causa mapuche, o sea, es que desplumaron al gobierno con esta decisión. Eso le hace muy bien al gobierno. Las almas que el gobierno, son las dos almas del gobierno, son las dos almas del gobierno que se ponen aquí en juego. Ayer hablábamos con Claudio Alvarado y con Uneus, que cuando se habla de las dos almas de este gobierno, olvidamos que también Piñera tuvo dos almas en la derecha, que Michelle Bachelet, tú lo sabes bien, Paula Huel, que tuvo dos almas en la izquierda, o sea, todos los gobiernos de las últimas décadas tienen dos almas. Pero no dos coaliciones. Exacto. Y esa es la diferencia aquí. Es Son verdad. dos coaliciones Es de verdad. frente, unidas Sí, eso es complejo. Por eso Unida coaliciones con la fría. Claro. Unidas con la cotita. No, menos. La porque gotita- la la gotita dura gotita más, pero- dura más que la cola sí. fría, sí. Bueno, pero hasta el momento ha durado Sí. con las diferencias que hay, pero ahí está, ¿o no? Ahora es una coalición que hoy día a mí me sorprendía ver, sobre todo en los diarios, una coalición que hoy día se disputa muy fuertemente a partir de la figura de Carlos Montes y de Miguel Crispi. Sí, ahí como que se ¿no? evidencia Es total. súper claro. Es súper evidente y es complejo porque cada día se hace más evidente que yo resguardo al mío si tú atacas al tuyo, ¿no? Y hoy día Y los si- diarios eran muy... Y si tú sacas al tuyo, se tiene que ir también el Claro, mío. O o sea, sea, el mío y el tuyo. O sea, O sea, digamos, los dos- si sale Claro. uno, tiene que salir el Eso. otro. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el bienestar del país? Las cosas que deberían estar por sobre esas disputas. O dónde está el presidente, Gabriel Boric, para poder zanjar esa disputa de dos figuras tan importantes. Yo creo que esta lógica que describe Paula se va a ir solo acrecentando a medida que vayamos entrando en el escenario electoral. Porque finalmente, claro, gobiernan dos coaliciones, pero estas dos coaliciones van a competir entre sí, entre otras cosas. Entonces ya no solo es el reparto y la influencia dentro del gobierno, es también la lógica y el cálculo de tenemos que competir de alguna manera. Y eso Además- inevitablemente va a ocurrir. Además, hay una de las coaliciones que está sufriendo De sangre. un impacto grande. O sea, un a partido... prueba de dignidad. Claro, a prueba de dignidad, que se sostiene
en este caso gracias al orden y la disciplina que ha mantenido el Partido Comunista, Sí. Que ha sido un partido que ha estado apoyando al gobierno, que ha logrado manejarse con cierta como prescindencia de la calle. O sea, un partido bien ¿Disciplina? bien gobiernista. Sí, Y por el otro lado es el Partido Socialista el que sostiene el socialismo democrático, porque el resto de los partidos, el PPD en extinción, el Partido Radical también. chiquito. Entonces, ahí vamos a tener una complicación durante los 2 años que se le vienen al... Estaba pensando al en esta gobierno. conversación, no deja de ser interesante, no sé cómo lo ven, que los partidos en pugna en realidad no son 2 coaliciones, en Son 2 realidad partidos. son 2 partidos, en realidad Revolución Democrática, que era el partido eje de gobierno, esa es la verdad, o las figuras más emblemáticas como Jojo Jackson, Crispy, y el Partido Socialista. Eso finalmente es como el vértice importante. El original. El original, porque claro, las coaliciones tienen mucho más partidos, pero en el fondo lo que estamos viendo con Carlos Monte, que es el punto que pone la Paula, es ahí, ¿o no? Claro, el Partido Socialista, que claramente está teniendo digamos así está gobernando, muchos dicen, es el que realmente está gobernando, si uno ve las caras de los principales ministerios. Y claro, y lo otro es Revolución Democrática, pero también, como dice la Paula, aparece el Partido Comunista como el casi más importante dentro de Aprodignidad, Porque ¿no, los Max? partidos del Frente Amplio están viviendo una crisis bien compleja. Mira lo que está pasando en Comunes, una crisis que los tiene investigados por el CERVEL, por problemas de manejo financiero, la crisis de las fundaciones que golpea a Revolución Democrática. O sea, de los 3 partidos hay 2 que están en una situación muy difícil. Entonces eso, claro, eso realza, refuerza la posición del Partido Comunista dentro del mundo más de izquierda, sin duda. Solo breve para pasar a otro tema, pero y aquí, ¿cómo sumamos las declaraciones de Daniel Andrade, que se declara preso político y que, ¿no es cierto?, dice que esta injusticia no va a quedar acá, la impotencia, la rabia, la tradición serán movilizadoras? Lo dijo el fin de semana. Digo, no es cualquier condimento en esta conversación, ¿no? No, es sorprendente. Es sorprendente. Porque lo que pasa es que además estos chiquillos les gusta la política, pero no les gustan las consecuencias de la política. Cuando uno juega al juego de la política, tiene que tener el cuero bien duro. O sea, la política es un espacio de lealtades a veces no escritas en ninguna parte. Entonces, sí. Morir en silencio. O sea, no solo La morir política en es sin llorar. silencio. La política es sin llorar. Algo a la La política es un espacio donde tú cubres a otros. Y donde además, si hay algo que sale mal, por las razones que sean, yo no tengo idea de lo que hizo Andrade, la justicia tendrá que determinarlo, pero yo no puedo irme a la cárcel y desde la cárcel decirle, los voy a acusar a Sí, todos, se van a ir les todos voy a contar conmigo. todo, Me van a quedar boto el todos mantel y conmigo. me voy con todo. Eso no se hace nunca, no solo en la política. Así que en ese sentido yo creo que el infantilismo en una parte a mí me tiene súper sorprendida. Estamos conversando con Paula Walker, consultora en comunicaciones estratégicas, Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí en Pauta de Análisis, cuando son las 8:49. Oye, ayer conocimos los resultados de la PAE, ¿cierto? Lo conocieron sobre todo los incumbentes, que estaban muy nerviosos ahí revisando sus resultados. Pero a nivel país, cuando vemos lo macro, una de las cosas que salta, uno de los resultados o una de las malas noticias que salta es que la brecha, la famosa brecha, ¿cierto?, entre no solamente sobre colegios públicos y colegios privados, pero diferentes sectores de nuestro país, es la peor de las peores. ¿Es culpa de la prueba? ¿O esto simplemente la prueba está reflejando, es un síntoma de algo que es bastante más grave en nuestro país? O sea, yo creo que tenemos un sistema educacional que no propende a cerrar brechas. Nuestro sistema educacional es un sistema que está bien marcado por el tamaño de la billetera de las familias, y eso es indudable. Y lamentablemente los esfuerzos que se han hecho han sido aún muy insuficientes. Veía yo ayer en la entrevista de la Mónica Rincón
si no la han visto, intenten buscarla. Es una entrevista donde aparecen 2 chiquillas de puntaje nacionales, ¿no? Y una viene de un particular subvencionado y la otra viene de una escuela pública. Y el diálogo es maravilloso porque ellas son frutos de sus esfuerzos personales y familiares. No son frutos de un sistema que las apuntala, que las hace salir adelante. Una de ellas además tenía una enfermedad y por lo tanto ella es completamente hija del sistema público, pero su gracia es su motor interno, no es el sistema. Entonces yo creo que ahí hay una deuda que nos va a costar carísimo como país, Max, salir adelante. Porque una deuda que se hace bajo un gobierno que llega a la moneda Pero con no esa. solo es de este gobierno. No, por supuesto, esto viene hace mucho rato y se le ha metido mucha plata al sistema y se ha querido cambiar, pero digo, era una de las prioridades, no lo estoy acusando, sino que es reflejo de un gobierno, que es lo que ha dicho Daniel Mansuy, ¿no? Justamente Yo sobre estoy de ese acuerdo, punto. yo estoy de acuerdo además con el planteamiento tuyo, Claudia. Desde hace ya más de 10 años que hay un movimiento estudiantil que puso el foco y que puso la atención en la necesidad de llevar adelante ciertas reformas. Esas reformas se hicieron y los resultados hoy día no acompañan a esas reformas. Tú miras hoy día, ¿cuál era para mí la sorpresa de los resultados que vimos ayer? Solo 2 liceos públicos entre los mejores 100. O sea, no está ni el Carmela Carvajal, ni el Instituto Nacional, ni el Lastarria, ni el Barros Arana, ni el Liceo 1 de Niña. Entonces, liceos que antes estaban y hoy día ya no están. Entonces, se ha producido un daño en la educación pública. Ahora, podremos estar Ahí también es la discutiendo- caída de los emblemáticos. Y, Claro. bueno, lo que ha La pasado en los violencia. liceos emblemáticos es una cuestión para llorar. La violencia en los liceos. Pero hay que hacer un esfuerzo de tratar de entender qué es lo que ha ido pasando con la educación pública, que la brecha se ha aumentado. Se ha aumentado probablemente por muchas razones, probablemente por políticas no bien diseñadas, probablemente por el impacto de la pandemia, probablemente por el impacto del estallido social desde el punto de vista político en algunos sectores también. Pero lo que uno mira hoy día, a 13 años de que se iniciara el movimiento estudiantil en las calles pidiendo reformas para mejorar la calidad de la educación y para acortar las brechas, hoy día, al menos no sé cómo está la calidad de la educación, pero al menos las brechas Persisten. se ven igual o peor. Sí. Claro. Solo hacer un punto, Connie, perdón. Es sorprendente cómo la política ha cooptado a los dirigentes estudiantiles, pero cuando llegan a la política, algo pasa que no logran activar. Obviamente las cosas no cambian por una sola persona, ¿no? Pero tenemos, primer gobierno de la presidenta Bachelet le toca el movimiento de los pingüinos. Son cooptados por los partidos políticos, todos, el Partido Socialista, el otro que se va a Renovación Nacional. Pero es como una plataforma, es como un trampolín, pero luego abandonan el empeño por mejorar aquello que los hace saltar a la fama, que es justamente sistemas educacionales que reproducen en un punto esas desigualdades. Y en el caso del gobierno, para retomar lo que decía Claudia, entendiendo que este es un problema que el gobierno hereda y que tiene decenas de años probablemente, pero no es este el gobierno que va a pasar a la historia, pudiendo haber sido como el que logra hacer el cambio de rumbo, el quiebre en la ¿cómo se llama? El punto en de la inflexión. tendencia, el punto de inflexión, exacto, esa era la palabra que andaba buscando. Es algo que a mí me... O sea, cuando hubo una reforma no me deja importante sorprender. pero cuando hubo una reforma importante en el gobierno de Michelle Bachelet II, y en la cual, por ejemplo, Miguel Crispi era parte del entramado, ¿no es cierto?, Así para es. la nueva reforma, tampoco se dio ese salto que se esperaba que iba a ser un acento importante, y que incluso hoy día... La no selección, ¿No es cierto? exactamente. Que pone ahí también, ¿no es cierto?, otro foco respecto de del balance y el arqueo que se ha venido haciendo. Pero claro, el punto que pone Paula creo que es importante que es este gobierno, que es un gobierno de los líderes estudiantiles que saltaron a la fama, digamos, y reconocidamente con la bandera de mejor educación, mayor calidad y para todos.
claro, la bandera tal vez estaba enfocada en la gratuidad en la educación superior Sí. y no en el resto de la educación. Lo que estamos viendo hoy día es el resultado de años de educación escolar, digamos, no educación gratuita en la Universitaria. universidad o en la educación superior. Entonces tal vez ahí está el problema, pero es contradictorio, ¿no? Que sea este gobierno que finalmente la educación no está, Que no le no pudo dar- aparece no le dentro pudo- de las aparentemente no le prioridades. dio continuidad a lo que simbolizó esta generación a partir del año 2011, cuando el movimiento estudiantil pone en el foco determinado tipo de problemas, y no solo eso, sino que propone reformas que después fueron mayoritariamente reformas acogidas por el gobierno, por el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sí. 8:56, voló el tiempo. Podríamos haber seguido conversando un montón de temas más. Estábamos pero calentando bueno, motores. Sí. Sí. Paula Walker, periodista, consultora en comunicación estratégica. Aquí, ¿no es cierto?, nuestra panelista de miércoles, como Max Colodro, analista político, sociólogo, doctor en filosofía, académico y profesor de Cábala. Max Colodro. Muchas Gustazo. gracias. Muchas gracias, buenos días. Chao, Nos buenos vemos. días.